Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicóticos y orgánicos. Parte 20. Psicoeducación para personas vulnerables a la esquizofrenia. Introducción. Existe un considerable desarrollo de los enfoques psicoeducativos dirigidos a familiares de personas que padecen trastornos esquizofrénicos e incluso para familiares de personas con otros trastornos mentales o somáticos. Pero, en comparación, son muy pocos los programas psicoeducativos dirigidos a la propia persona afectada. Este trabajo pretende mostrar un modelo de psicoeducación para personas afectadas por esquizofrenia que hemos ido construyendo a partir de ideas de otros clínicos e investigadores, pero también de la propia experiencia profesional, tanto en hospitales psiquiátricos como en dispositivos de rehabilitación comunitarios. El programa de psicoeducación que presentamos está altamente estructurado. Por tanto, puede ser fácilmente enseñado a otros profesionales, titulados medios y superiores. Consta de dos grandes líneas de desarrollo, una de educación para la salud y otra que promueve el desarrollo emocional y afectivo. Ha sido diseñado para ser aplicado a lo largo de todo un curso, de octubre a junio, dividido en 3 trimestres. Para cada trimestre se programan de 20 a 30 sesiones, con una frecuencia de 4 por semana, alternándose las sesiones dedicadas a la educación para la salud con las del desarrollo emocional. Cada trimestre se encuentra organizado alrededor de un objetivo global común. El primero es la conciencia corporal y el autocuidado, el segundo, la conciencia de vulnerabilidad y la autoestima, y el tercero, la adherencia al tratamiento y el autocontrol. El impacto psicológico de las vivencias esquizofrénicas como fundamento de la intervención psicoeducativa. La conocida distinción entre síntomas positivos y negativos ofrece una gran claridad a la hora de identificar la psicopatología de los trastornos esquizofrénicos. Pero ahora lo que nos interesa es aclarar el impacto que los síntomas tienen sobre la persona afectada, ya que es fundamental preservar el concepto de persona ante la invasión de los síntomas y educarla en la identificación y afrontamiento de estos. La desconcertante y muchas veces terrible experiencia de experimentar alucinaciones, robo del pensamiento o elaborar explicaciones que no son consideradas por los demás como válidas, menoscaba el psiquismo del afectado y puede ser un mecanismo de automantenimiento de los síntomas o ser fuente de nueva sintomatología. Fowler, Garetti y Kuiper señalan algunas de las consecuencias que la experiencia psicótica puede tener para el afectado. A. El paciente puede llegar a creer que es extremadamente vulnerable a ser herido. Esta creencia estaría asociada con vivencias delirantes o alucinatorias de que otros pueden dañarle o herirle. B. La creencia de que en cualquier momento puede perder el control de sí mismo y torturarse con la idea de que se está volviendo loco. Esto nacería de experiencias de ser controlado por fuerzas externas o sensaciones de no controlar sus propias acciones. O a veces del miedo a volverse loco o a perder definitivamente su autocontrol en la experiencia psicótica. C. La creencia de que está condenado al aislamiento social. Esta vivencia puede nacer de experiencias reales de rechazo social o descalificación de otros cuando se conoce su condición de persona sometida a tratamiento psiquiátrico. D. El propio afectado puede llegar a internalizar la creencia de que sus síntomas y discapacidades obedecen a defectos tan fundamentales que necesariamente está degradado ante los demás. A veces confluye aquí una valoración moral de los problemas de la enfermedad mental, como si ésta se debiera a una falta de fibra moral, de valores o a un castigo divino. En casos extremos esta vivencia puede traducirse en una percepción delirante de la propia identidad. La persona afectada puede llegar a construir una imagen delirante de sí mismo. Son los casos en los que se considera las ganancias del delirio. Es fundamental a la hora de estudiar la psicopatología, entender el impacto y las consecuencias sobre el afectado. Mucho tenemos que aprender acerca de cómo personas inteligentes y con habilidades logran afrontar, a veces con éxito, la vivencia psicótica. Ese conocimiento aumenta sin duda nuestra capacidad terapéutica y psicoeducadora. Breyer y Strauss observaron 3 fases en el proceso espontáneo de autorregulación que se daría en algunas personas afectadas por esquizofrenia. En una primera fase, las personas son conscientes de la existencia de un comportamiento psicótico o prepsicótico y aprenden a señalárselo a sí mismas. En un segundo paso,
Son capaces de identificar este comportamiento como una señal de desadaptación o trastorno, constituyendo una fase de autoevaluación. Y en una tercera fase, los sujetos son capaces de desarrollar estrategias de autocontrol, algunos mediante autoinstrucciones, otros reduciendo su nivel de actividad, implicándose en otro tipo de comportamiento o modificando su ambiente. En este proceso de 3 fases sería fundamental que el sujeto discriminase situaciones, afectos y sensaciones prodrómicas que le permitirían encadenar los procesos de autoobservación, autoevaluación y autocontrol. Actualmente la investigación nos está ofreciendo nuevas herramientas cognitivo-conductuales para ayudar a las personas afectadas de esquizofrenia a afrontar sus síntomas. En este contexto, afrontamiento se entiende como el empleo de recursos cognitivos y conductuales para controlar o dominar los síntomas o para reducir al mínimo la ansiedad causada por ellos. Estos autores proponen 4 estrategias susceptibles de enseñarse a personas afectadas. 1. Estrategias cognitivas. A. Desviación de la atención. B. Restricción de la atención. C. Asertividad. 2. Estrategias conductuales. A. Aumentar los niveles de actividad. B. Aumentar la actividad social. C. Reducir la actividad social. De comprobar la realidad. 3. Estrategias sensoriales. 4. Estrategias fisiológicas. Fowler, Garetti y Kuipers complementan este repertorio de técnicas con un elemento que en nuestro programa psicoeducativo hace ya un tiempo que utilizamos, el desarrollo de un nuevo modelo de psicosis conjuntamente con la persona afectada. El planteamiento de dicho modelo puede dividirse en diversos elementos. A. Identificación de las experiencias anómalas, alucinaciones, trastornos del pensamiento y creencias delirantes. B. Clarificación de las creencias personales que se han elaborado sobre estas experiencias, que pueden ser o no delirantes. C. Exploración de estas creencias particulares con relación a un modelo de enfermedad o acerca de lo que le ocurre. De evaluación de las emociones, autoestima y aspectos del funcionamiento cognitivo para comenzar después la elaboración del modelo de enfermedad. En el programa psicoeducativo que se describe aquí, el modelo se basará en la hipótesis de la vulnerabilidad, con el objetivo de que la persona afectada asuma sus rasgos de vulnerabilidad a presentar crisis esquizofrénicas, junto a una imagen de sí misma realista y positiva. El paciente ha de evitar alternativas tales como asumir un papel de enfermo, y por tanto inútil y discapacitado, o un rol de rechazo frontal a padecer cualquier trastorno, y por tanto un estilo de vida de alto riesgo, con escasa adherencia al tratamiento. Concepto de psicoeducación. La psicoeducación es un aprendizaje experiencial acerca de sí mismo, del proceso o trastorno que se padece y la mejor forma de afrontar las consecuencias de dicho trastorno. Busca hacer partícipe al usuario de lo que se sabe científicamente sobre su problema. Se intenta que este conocimiento lo aplique a la mejora de su vida, de su desarrollo personal y de su núcleo familiar. Algunos de los objetivos de la intervención psicoeducativa, que ya se han comentado en una publicación anterior, se caracterizan por A. Proporcionar a los participantes una información actualizada y comprensible acerca de la esquizofrenia, enfatizando la relación entre vulnerabilidad biológica y psicosocial de origen aún desconocido, y la susceptibilidad del paciente al estrés y a la sobreestimulación. B. Enseñar a los participantes a discriminar los síntomas de la enfermedad y los síntomas prodrómicos, a valorar la medicación neuroléptica como un factor de protección. A reconocer los efectos secundarios de esta medicación y a saber informar de ellos al psiquiatra. C. Incrementar en los participantes la comprensión y habilidad de afrontamiento del estrés ambiental, considerándolo como un factor de riesgo, junto al consumo de alcohol, de derivados de cannabis, de otros alucinógenos y de los cambios en las circunstancias habituales de la vida cotidiana. D. Crear una alianza entre usuarios, familiares y profesionales orientada a disminuir los resentimientos y culpas, a alcanzar metas a corto plazo y a establecer estrategias de afrontamiento en las crisis dado el carácter recidivante, en muchos casos, que adquiere el curso de los trastornos esquizofrénicos. E. Identificar y potenciar recursos en los afectados y en sus familias para el desarrollo de actividades de la vida diaria. Fomentar en ellos la conciencia y control de síntomas positivos y negativos, así como de otros comportamientos disfuncionales. F. Proporcionar a los participantes un ambiente de enseñanza y apoyo socioafectivo continuado, prolongado en el tiempo, de modo que favorezca la generalización de los logros a la vida cotidiana del paciente y su familia. G. Provocar en las personas afectadas y en sus familias la superación del aislamiento y estigma que lleva consigo la esquizofrenia.
H. Ofrecer a pacientes y familiares esperanzas realistas basadas en los logros de la investigación acerca de la esquizofrenia. Barthe define la psicoeducación como el uso de técnicas, métodos y enfoques educativos cuyo objetivo es la superación de los efectos discapacitantes de la enfermedad mental o el constituir un complemento al tratamiento del enfermo mental, normalmente sin ser incluido en un tratamiento continuo o formando parte de un programa de investigación. Goldman la define como la educación o entrenamiento de una persona con un trastorno psiquiátrico en varias áreas, sirviendo para alcanzar metas de tratamiento y rehabilitación, por ejemplo, aumentar la aceptación de la propia persona de su enfermedad, promover su cooperación activa con el tratamiento y la rehabilitación, y aumentar sus habilidades de afrontamiento de forma que compensen las deficiencias causadas por el trastorno psiquiátrico. La psicoeducación es un procedimiento de intervención válido para aplicar dentro del programa de tratamiento o de rehabilitación. De una forma destacada, se han investigado sus beneficios en la atención a las familias de personas que padecen trastornos esquizofrénicos. Entre los más conocidos podemos citar los de Anderson, Reis y Hogarty, Barrau, Guitarrier, Fallon, Boyd y M.C. Hill, Goldstein et al., Hatfield y Lefley, Hatfield, Kuipers y Bevington, Kuipers, Leff y Lamb, y Leff y Vaughan y, en nuestro medio, Rebolledo y Lobato. Todos estos trabajos elaboran modelos psicoeducativos para informar, orientar y entrenar a los familiares en el afrontamiento de las consecuencias de padecer un trastorno esquizofrénico de curso crónico. Pero nuestro propósito en estos momentos es dar cuenta de un procedimiento psicoeducativo dirigido no a la familia, sino al propio afectado, existiendo ya algunos trabajos publicados al respecto. Este creciente interés refleja, quizás, los nuevos problemas a los que se enfrentan clínicos y planificadores sanitarios de la atención a la salud mental en un nuevo modelo comunitario. El surgimiento de los enfoques psicoeducativos entronca en una nueva forma de abordar el estudio de los problemas de salud mental, como es dirigir el interés a los factores de riesgo y protección dada una condición de vulnerabilidad a presentar episodios esquizofrénicos, el análisis sobre el papel de los acontecimientos vitales en el curso de la enfermedad mental, la influencia que tiene el estilo de vida sobre el pronóstico de una enfermedad y el importante papel que juega la disponibilidad de una red social de apoyo a la hora de afrontar un trastorno psiquiátrico que se prolonga en el tiempo. Escalera progresiva de aprendizaje en la psicoeducación de personas afectadas por trastornos esquizofrénicos. Esta escalera de aprendizaje tiene una duración de 3 trimestres y cada peldaño constituye un trimestre, compuesto, a su vez, de unas 20/30 sesiones, con una frecuencia de 4 sesiones por semana, divididas en 2 asignaturas. El primer trimestre corresponde al grupo de Cuídate, cuyo objetivo es llegar a un conocimiento de las partes del cuerpo, funciones y cuidados. El programa de este grupo se imparte en días alternos, por ejemplo, lunes y miércoles, mientras martes y jueves se imparte el grupo de conciencia corporal, cuyo objetivo es desarrollar actividades que provoquen en los asistentes sensaciones positivas y agradables del cuerpo, utilizándose para ello diversos recursos de la psicomotricidad, relajación, expresión corporal, baile, etc. Es muy importante comenzar por estos grupos, centrados en el conocimiento y en la vivencia corporal, ya que proporcionan sentimientos y conocimientos sobre los que se fundamentarán conceptos tales como autoestima y autocuidado. Por desgracia, las personas afectadas por trastornos esquizofrénicos experimentan con frecuencia sensaciones corporales deformadas y sin límites, creando trastornos en la conciencia corporal. Estos grupos tienen que servir como un escalón de seguridad que le permita al paciente pasar al siguiente escalón, donde va a tener que afrontar su conciencia de vulnerabilidad y enfermedad. Si en el primer escalón, con el grupo de Cuídate y conciencia corporal, la persona consigue alcanzar una imagen más real y viva de su cuerpo, una conciencia del cuidado de éste y una sensación de que es algo que le pertenece, que está vivo y que puede disfrutar de él, sería el momento de subir al siguiente escalón. El segundo trimestre es el más conflictivo, ya que en él se pueden producir sentimientos de derrumbamiento según va entrando el paciente en la conciencia de su vulnerabilidad y enfermedad. Esto es siempre doloroso, porque el individuo va a comprender que se trata de trastornos crónicos, limitantes, sobre los que pesa un estigma social, y que va a tener que mantener consultas psiquiátricas y tomar medicación neuroléptica durante mucho tiempo. Básicamente, el concepto que debe elaborar es el de su vulnerabilidad y predisposición a experimentar crisis y trastornos esquizofrénicos, el concepto de que esta vulnerabilidad sería su rasgo definitorio y que los trastornos esquizofrénicos serían un estado que fluctúa.
Estos conceptos se tratan en el grupo Conócete, que puede tener lugar los lunes y miércoles, mientras que los martes y jueves se imparte el grupo de autoestima, que va dirigido a afrontar las situaciones depresivas y de derrumbamiento que se van a producir por la conciencia de enfermedad. El objetivo de este último grupo es crear en el paciente una valoración positiva de su persona, un aprendizaje para disfrutar, aunque se sepa vulnerable, y una manera positiva de afrontar su enfermedad y su vida. Tendrá que aprender a valorar otros aspectos, a fijarse metas inmediatas y a valorar cada momento, a responsabilizarse de su propia felicidad y a llevar a cabo comportamientos para la propia satisfacción. Estos logros señalan el momento de subir al tercer escalón. En este tercer escalón, se informará a la persona de los medios de protección que tiene a su alcance para combatir el malestar que le produce su vulnerabilidad a experimentar crisis. Muchas personas afectadas se niegan a tomar la medicación neuroléptica porque no tienen conciencia de que el desequilibrio bioquímico de su cerebro les provoque un desajuste en su comportamiento social y en su forma de ser. Pero la diferencia es grande a la hora de aceptar la medicación si han llegado al convencimiento de que el fármaco es necesario para disminuir los síntomas que les provoca su enfermedad y que esta es la forma más eficaz de atenuar su vulnerabilidad a experimentar crisis. A este escalón podemos llamarle tu ayuda y apoyo o tu medicación. Este grupo, siguiendo el formato de los anteriores, puede impartirse los lunes y miércoles, mientras que los martes y jueves tiene lugar el grupo de prevención de la ansiedad y depresión. Los pacientes pueden conocer a este último grupo con el término contrólate. Su objetivo básico es ayudar a las personas a reconocer sus estados de ánimo y a desarrollar habilidades para el autocontrol emocional. El impacto de este grupo es grande cuando la persona logra integrar habilidades para el control de sus emociones con la adherencia al tratamiento, como métodos para cuidar de sí mismos y formas de preservar su proyecto de vida personal. Metodología de las actividades. Se valora el hecho de realizar las actividades en grupo pequeño. Dado que el objetivo es elaborar un concepto personal de vulnerabilidad y esquizofrenia, el grupo será la primera socialización de este concepto. Asimismo, la dinámica del grupo ayuda a superar los problemas de motivación y las dificultades de comprensión y elaboración de conceptos. A través del refuerzo social y del aprendizaje. Por imitación, el grupo promueve la adquisición de habilidades y su mantenimiento. Ello requiere que el responsable de realizar la actividad deba cuidar especialmente de 1. Crear un ambiente de grupo gratificante, usando para ello, con medida, el buen humor y el refuerzo social y tratando de canalizar los liderazgos en favor de los objetivos de la actividad. 2. Fomentar la participación intensiva de todo el grupo. Para ello debe interpelar a los miembros del grupo, usando a menudo los nombres propios y demandando la interacción de los pacientes. Se puede crear una atmósfera segura y nada amenazante usando el refuerzo positivo, descartando el castigo y asumiendo una percepción selectiva de los aspectos más ventajosos o positivos de una situación. 3. El nivel de exigencia de la actividad es siempre progresivo, usando el moldeamiento o el refuerzo de aproximaciones sucesivas a la meta como metodología. 4. Iniciar todas las sesiones recordando los objetivos del grupo. En cada sesión se debe dedicar siempre un tiempo a que los pacientes verbalicen las metas que, según su plan individualizado de rehabilitación, deben alcanzar en esa actividad. 5. Durante toda la sesión centrar la atención de los asistentes en el tema o ejercicios propios de la actividad. No se debe permitir la introducción por amplios periodos de otras problemáticas. Ante la irrupción de otros temas se les debe dirigir a otro personal, esa idea tuya es mejor que se la cuentes a tu médico. 6. Empezar las sesiones siempre a la hora exacta. La duración total de la sesión puede variar de acuerdo al clima creado y al tema a desarrollar. 7. Se debe procurar introducir siempre una misma rutina en el desarrollo de las sesiones. Elegir un saludo que se repita y tener siempre el mismo orden para desarrollar la sesión. Deben existir normas claras y explícitas sobre cómo debe ser la actitud de todos. Ante pacientes agitados o que su comportamiento lesione el desarrollo de la sesión hay que utilizar el tiempo fuera, pidiéndole que salga unos minutos de la sesión. Cada actividad exige un trabajo de estructuración que permita su valoración, perfeccionamiento y aplicación guiada por objetivos. Una actividad de psicoeducación queda caracterizada por la siguiente estructura. 1. Identificación de la actividad. Junto a una identificación técnica de la actividad, esta puede ser reconocida también por nombres con más gancho para los usuarios. Así, es posible que los pacientes conozcan una actividad de autocontrol de la ansiedad y de la depresión por el término de contrólate. 2. Objetivos de la actividad.
Constituyen las metas que deben alcanzar los usuarios si cumplen las exigencias de la actividad. Dichas metas deben ser definidas en términos operativos y concretos, evitando las sobregeneralizaciones. Se hace necesario igualmente la utilización de un lenguaje coloquial para definir los objetivos de la actividad a los pacientes, a fin de favorecer su orientación y comprensión de lo que pueden y deben obtener con su participación en ella. 3. Repertorio de entrada. Son los requisitos previos que el paciente debe conocer o las capacidades que debe poseer para poder seguir la actividad con éxito. Por ejemplo, para acceder a la actividad de autoadministración de su medicación, el paciente debe aprobar previamente los grupos de conocimiento y valoración del cuerpo y el de conciencia de enfermedad. 4. Módulos de ejercicios o sesiones. Constituyen la parte central de la actividad, donde siempre se prima lo concreto sobre lo abstracto y la práctica o ensayo sobre el mero discurso verbal. La actividad puede estar estructurada en módulos de ejercicios, que se pueden aplicar de manera secuenciada o alternativa de acuerdo a los rendimientos del grupo o de cada paciente. O también la actividad puede estructurarse en sesiones, cada una con su temario. 5. Sistemas de registro y valoración. La actividad debe estar dotada de uno o varios instrumentos de medida que permitan evaluar al paciente antes, durante y al finalizar la actividad y siempre referidos a los objetivos concretos de la actividad. Este tipo de registros debe combinar el rigor técnico con un formato que permita al paciente reconocer su propio progreso en la realización de la actividad. El autorregistro es una importante fuente de motivación y discriminación de lo aprendido para el paciente. 6. Definición de los recursos materiales y económicos necesarios para la realización de la actividad. 7. Cobertura, frecuencia de las sesiones, horario y lugar de realización. Cada actividad dura un trimestre. Los grupos se realizan en un aula con mesas de estudio, sillas y una pizarra donde se utilizan tizas de colores, paneles y vídeos, todos ellos recursos destinados a aumentar el control sobre la atención y la comprensión. Nada más comenzar la clase se anota en la pizarra el nombre del grupo que se está trabajando y la fecha, ya que algunos asistentes pueden estar desorientados en el tiempo. Con esto se consigue ordenarlos en el espacio y tiempo. Luego se pasa lista de asistencia. Parecerá algo infantil, pero es una oportunidad para nombrar a cada uno de los pacientes y saludarlo, hacerle sentir que su presencia en el grupo es importante y reconocida. Esto les está dando también la oportunidad de volver a representar el papel de estudiante y, además, les permite conocer a sus compañeros, facilitándoles una progresiva integración en el grupo. Cada asistente tiene su cuaderno donde anota día a día los temas que se tratan. Esta disciplina diaria de tomar notas les mantiene más atentos, se sienten más participativos en la clase y favorece el recuerdo de los contenidos tratados. Una vez finalizado el curso, el cuaderno les servirá como una guía de consulta. Es importante que la clase se imparta regularmente y a la misma hora, puesto que las personas afectadas valoran las rutinas que se repiten y les es más fácil asumir la tarea de asistir a clase, previniéndose así los abandonos. Todos los temas y dibujos se anotan en la pizarra, siendo más fácil que mantengan la atención si lo que escuchan lo ven, además, escrito. Se hacen esquemas sencillos, fáciles de comprender y memorizar. A fin de satisfacer los requisitos de un currículo de enseñanza que implica una actividad de psicoeducación, las actividades se han estructurado en verdaderas asignaturas, cada una de ellas con su programa. La primera meta, autocuidado y vivencia corporal. En este primer trimestre intentarán crearse las bases del autocuidado, la conciencia de vulnerabilidad y de adherencia al tratamiento. Lo fundamental es lograr un conocimiento básico acerca de la anatomofisiología, establecer una base racional para el cuidado del cuerpo y las afecciones comunes, así como atender las preocupaciones inmediatas por la salud que expresen los asistentes. Junto a ello, se plantea el desarrollo de actividades que provoquen una vivencia corporal positiva. Esto último se logra a través de procedimientos que estén en consonancia con los intereses y características de los asistentes. Los objetivos generales son: fomentar entre los asistentes el reconocimiento de su cuerpo y del funcionamiento del mismo, tratando de establecer una valoración positiva de este y promover sus cuidados. Fomentar el valor de la salud como un bien que se puede obtener y preservar activamente. Promover un estilo de vida sano en cuanto a la alimentación, higiene, ejercicio y otros aspectos de interés para los asistentes, por ejemplo, el sobrepeso, las afecciones de la piel o el cabello, el uso de gafas, etc. Ayudar a los pacientes a reconocer su corporalidad y contribuir a una conciencia corporal positiva.
Para la consecución de estos objetivos disponemos de un trimestre de 20/30 sesiones con una frecuencia de 4 por semana, estructuradas en 2 asignaturas. A. Conocimiento y valoración del cuerpo. Como dijimos anteriormente, los asistentes pueden conocer este grupo por Cuídate. Comprende octubre de 15 sesiones distribuidas en lunes y miércoles. Utiliza una metodología típica de clase estudiantil. Se utiliza la pizarra y textos escritos que se entregan a los alumnos para su estudio. B. Conciencia corporal, que puede ser conocida por los asistentes como Disfrútalo. Comprende octubre de 15 sesiones distribuidas en martes y jueves. Utiliza una metodología diferente, realizándose en un lugar más amplio que permita moverse libremente. Descripción del grupo Cuídate. Objetivos específicos. 1. Evaluar el nivel cultural de los asistentes y sus conocimientos específicos sobre anatomofisiología, así como su sistema de creencias respecto a la salud y la enfermedad. 2. Aumentar sus conocimientos sobre educación para la salud, estableciendo bases racionales para el cuidado de la propia salud física y emocional. 3. Implantar hábitos de autocuidado del cuerpo, incluyendo hábitos de higiene, alimentación y descanso. 4. Establecer ayudas para disminuir comportamientos de riesgo sanitario, fumar, beber alcohol, hábitos dietéticos inadecuados u otros que se detecten en los asistentes. 5. Promover la autosatisfacción corporal. Metodología. A. Se utilizan textos escolares como guías para la explicación de los principales aparatos y sistemas corporales. En general, entre personas adultas y jóvenes el nivel cultural suele ser de últimos cursos y en personas mayores e institucionalizadas puede ser más básico. B. Para cada sistema se entregan nociones fundamentales de anatomofisiología. C. Es importante dibujar en la pizarra esquemas y figuras que ilustren los conceptos y hacer que los asistentes las copien en sus cuadernos. También se pueden utilizar diapositivas, proyección de láminas y vídeos. Esquema para las sesiones. Se busca transmitir en todas las sesiones el mensaje de que el cuerpo es algo que funciona, que es maravilloso, que es una fuente de placer, que es apasionante explorar sus posibilidades sensoriales, sensuales, de movimiento, que el cuerpo es un compañero al que hay que cuidar cada día y que cada uno es el jefe de su cuerpo. Se aborda el estudio de los diferentes sistemas anatomofisiológicos, sistema respiratorio, sistema digestivo, etc., siguiendo un esquema en el que se repasa su importancia, su funcionalidad y los cuidados que cada sistema requiere. Este último punto siempre se operacionaliza con tareas y ejercicios a realizar en casa. Evaluación del grupo Cuídate. Para evaluar el nivel de aprendizaje y de comprensión se utilizan diferentes tipos de evaluación. Una característica común es que las evaluaciones están destinadas, sobre todo, a reforzar los logros, más que a destacar los errores. Existe una evaluación continua, clase a clase. Cada sesión se inicia haciendo preguntas a los asistentes acerca de los temas tratados anteriormente. Cuando uno de los alumnos titubea o no acierta se corrige utilizando un control de estímulo para provocar la respuesta correcta. Es decir, se comienza a darle pistas y señales, de menos a más, hasta que da la respuesta correcta y entonces esta es reforzada. De acuerdo con el nivel cultural de los alumnos y siguiendo estudios previos, se han ido desarrollando también preguntas tipo test, de verdadero o falso, o de varias opciones. Pueden confeccionarse textos programados, donde la búsqueda de las palabras clave se deduce de los conceptos anteriores o de la frase previa. Descripción del grupo sobre conciencia corporal. Objetivos específicos. 1. Contribuir a la conciencia corporal de los pacientes, ayudándoles a orientarse en el espacio y en relación a su cuerpo. 2. Estimular su preocupación por el cuidado y el bienestar corporal. 3. Entrenarles en un procedimiento de relajación. 4. Promover el interés por actividades físicas. Metodología. Debe estar de acuerdo a los intereses y a la cultura de los asistentes. En general, se utilizarán actividades en las cuales los asistentes deben ejercitar habilidades psicomotrices y movimientos. Las ideas de Feldenkrais son especialmente sugerentes. De un mismo modo, el manual de García Arroyo nos ofrece una serie de ideas y ejercicios que pueden adaptarse a este propósito. Con jóvenes adultos han dado muy buenos resultados ejercicios basados en la psicomotricidad, la expresión corporal y la gimnasia sueca, así como los juegos populares. Y en algunos grupos ha tenido éxito aprender a jugar a balonvolea, balonmano, ping-pong, petanca y rayuela. Con adultos, el ensayar bailes de salón ha sido muy motivador. Como técnica de relajación resulta particularmente
Útil la de Jacobson. En todas estas actividades, el objetivo último es crear una conciencia del movimiento y de la sensación corporal. Estructura de los ejercicios. En general se intenta seguir la secuencia ya descrita para el grupo de conocimiento y valoración corporal, aunque dependiendo de la metodología elegida variará ligeramente. En general conviene comenzar con actividades que poco a poco van incrementando el compromiso de moverse y expresarse corporalmente. Hay personas que pueden considerar amenazante un espacio libre en el que pueden moverse activamente y es necesario ofrecer seguridad y escalonar los ejercicios. Evaluación del grupo de conciencia corporal. Se utilizan diversas técnicas. Al inicio de cada sesión y dependiendo del tipo de actividad que se va a realizar, se describen de forma gráfica las posibles sensaciones que se van a experimentar. Al finalizar la sesión, se busca que cada participante explique sus sensaciones corporales, a veces nada más terminar la actividad o a veces después de ducharse, y en ese estado de relajación describir lo que se siente. Los diferenciales semánticos son particularmente útiles cuando se construyen teniendo en cuenta los diversos aspectos de la conciencia corporal y la autoimagen. Se pueden desarrollar diferenciales semánticos sobre la valoración del propio cuerpo, sobre sensaciones corporales antes y después de una actividad o sobre el atractivo físico. Los tests psicomotrices, del esquema corporal, pruebas de ritmo y otras han resultado a veces sugerentes para evaluar programas y actividades. También se utilizan el dibujo u otras expresiones plásticas para evaluar la conciencia corporal y la autoimagen. Segunda meta, conciencia de vulnerabilidad y autoestima. En este segundo escalón, vamos a ayudar a los pacientes a elaborar un concepto acerca de lo que les ocurre y, al mismo tiempo, a mantener una autoimagen digna y positiva. Es necesario considerar la carga de estigma y rechazo social que implica la enfermedad mental. Las ideas de Fink y Tasman, de Goffman y de Schaff son útiles a la hora de clarificar este marco social de la enfermedad mental. Es fundamental en estos grupos distinguir entre la persona y la afección. Hay que enfatizar continuamente el hecho de que la persona es mucho más que su predisposición a experimentar crisis esquizofrénicas. Y que si bien es cierto que debemos conocer la propia vulnerabilidad, porque ese conocimiento inteligente nos ayuda a organizar nuestro estilo de vida, nuestro valor como personas va más allá, siendo importante cómo me siento conmigo mismo, qué hago para sentirme mejor en mis habilidades, en mis proyectos, en mis triunfos y en mis fracasos. Y esta es la lógica de aunar en este trimestre el trabajo de elaborar una conciencia de vulnerabilidad a experimentar crisis, conjuntamente con el trabajo sobre la autoimagen y la autoestima. Descripción del grupo de conciencia de vulnerabilidad. El nombre que se puede dar a este grupo es el de Conócete. Lo fundamental es ayudar a los pacientes a elaborar la idea de que todos los seres humanos somos vulnerables a algún tipo de trastorno y que esta vulnerabilidad es consustancial a la persona. Las ideas de Fitzpatrick acerca de la enfermedad como experiencia nos ofrecen una perspectiva más profunda sobre estos temas. Para él, estudio de los factores de protección y de riesgo en el curso de los trastornos esquizofrénicos, así como de la condición de vulnerabilidad o predisposición a experimentar crisis esquizofrénicas, se ha seguido a numerosos autores, destacando las ideas de Virchow y Tarrier, Ciompi, Colodrón, Lieberman, Neufeld, Perris, Roude et al., Ruiz Vargas, Straube y Halbeg y Strauss, Boker y Brenner. La experiencia de la predisposición a enfermar o a sufrir ciertos trastornos es común a todos los pacientes. Los ejemplos de trastornos somáticos son abundantes. Todos conocen a alguien que sufre del corazón o de otro órgano. Sobre esta cuestión se plantea la necesidad de saber cuidar de uno mismo. Así, describir enfermedades como la diabetes, en la cual los afectados deben aprender acerca de su vulnerabilidad, de los factores de riesgo y protección y de cómo guardando un régimen y tomando una medicación pueden ir desarrollando su vida, ayudan a acercar la idea de vulnerabilidad y autocuidado en los trastornos esquizofrénicos. Posteriormente, se elabora el concepto de vulnerabilidad como un rasgo personal que se manifiesta en una predisposición a experimentar crisis y los estados esquizofrénicos como un estado que fluctúa. Una vez asentada esta idea, se hace un minucioso recuento de los factores de riesgo y protección en el curso de los trastornos esquizofrénicos. Normalmente, los temas en los que más conviene insistir es en el abandono de la medicación neuroléptica y en el consumo de drogas como hachís o estimulantes. Es frecuente en los grupos de adultos jóvenes encontrar personas que admiten un doble diagnóstico, que junto a su trastorno psicótico presenten hábitos de drogodependencias, comúnmente de cannabis, pero también de alcohol u otras sustancias. Si esta situación se presenta, se debe dedicar un tiempo mayor al tema.
Incluso puede ser útil organizar un grupo paralelo donde se elaboren los problemas del consumo de drogas como factor precipitante de crisis. Cuando estos hábitos están muy arraigados, hay que acudir a otras estrategias como el refuerzo de conductas incompatibles, el incremento del repertorio para la participación en otro tipo de grupos, /diagonal o la elaboración del hecho del consumo de drogas como situación precipitante en el caso particular del afectado, buscando incrementar su motivación para prevenir las crisis. Finalmente, este grupo de conciencia de vulnerabilidad debe trabajar la idea de la prevención de las crisis a través de la detección de los síntomas prodrómicos y del tratamiento psiquiátrico, como factores de protección. Objetivos específicos. 1. Fomentar la idea de enfermar como una condición de vulnerabilidad que obliga al reconocimiento de factores de riesgo y de protección. 2. Promover la conciencia de enfermedad a través del conocimiento de las enfermedades somáticas, cerebrales y mentales. 3. Entrenar en el reconocimiento de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. 4. Entrenar en el autorreconocimiento de los síntomas prodrómicos. Fijar estos como una situación de alerta. Metodología. Es importante cuidar especialmente la secuencia de los conceptos y su elaboración por el grupo. A estas alturas, el coordinador del grupo conoce perfectamente a los asistentes. Ya estuvo con ellos el trimestre anterior y por tanto debe ser competente para saber presentar al grupo las ideas de forma que no provoquen rechazo ni actitudes referenciales, que el paciente se sienta aludido personalmente. Por ello, valoramos positivamente el comenzar por las experiencias más comunes del enfermar para acercarnos, posteriormente, a la idea de vulnerabilidad más que a la de enfermo mental. Este último concepto hay que dignificarlo y hacer ver cómo la sociedad históricamente ha marginado a diversos colectivos, pero hoy en día se impulsan ideas de una sociedad tolerante y abierta donde ser diferente no implica marginación. Por la complejidad de estos conceptos y la especial sensibilidad que hacia ellos pueden manifestar los asistentes, la regla es que el grupo marca la pauta. Sobre esas ideas generales se profundiza más o menos de acuerdo con las preguntas, el nivel cultural y las actitudes referenciales de los asistentes. Para facilitar las explicaciones, se han elaborado 2 folletos con los contenidos de este grupo, la enfermedad mental y vivir con esquizofrenia, como guías para el desarrollo del grupo y de donde se extraen los esquemas que luego van a utilizar en las clases. En algunos grupos se entregan como material de lectura. Secuencia de las sesiones. 1. Ideas generales acerca de la vulnerabilidad como predisposición a sufrir trastornos somáticos, cerebrales, emocionales, mentales. 2. Énfasis en la organización social para afrontar las enfermedades y sus consecuencias. Elaboración del estigma social que marca a las personas en tratamiento psiquiátrico. 3. Estudio de algunas enfermedades somáticas crónicas caracterizadas por la predisposición a desarrollar crisis, toma de medicación como factor de protección y organización de un estilo de vida que preserva el desarrollo personal. 4. Presentación de la vulnerabilidad a experimentar crisis con base en la predisposición hacia desequilibrios bioquímicos cerebrales. 5. Estudio de factores de riesgo y protección en el curso de los trastornos esquizofrénicos. 6. Estudio de síntomas positivos y negativos. Estudio de los síntomas prodrómicos como elemento de alerta en la prevención de las crisis. 7. Elaboración colectiva de actitudes y comportamientos para un estilo de vida saludable ante la predisposición a experimentar crisis psicóticas. Evaluación del grupo de conciencia de vulnerabilidad. Como en los grupos anteriores, es importante la evaluación continua, clase a clase, donde la técnica principal consiste en provocar en el alumno la respuesta correcta para poder reforzar el logro. Se utilizan preguntas de 2 alternativas, verdadero o falso, para evaluar diversos conceptos acerca de las enfermedades somáticas y de sus cuidados y sobre la clasificación de los trastornos mentales y emocionales. Existen diversas escalas para evaluar y autoevaluar síntomas de la enfermedad y síntomas prodrómicos. Descripción del grupo de autoestima. La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para afrontar los desafíos de la vida, para comprender y superar los problemas, y de su derecho a ser feliz, respetar y defender sus intereses y necesidades. Los asistentes lo conocen con el nombre de Quiérete. Se imparte en días alternos al grupo anterior. Básicamente, se trata de elaborar colectivamente actitudes y sentimientos que dignifiquen el valor de la persona sobre cualquier consideración respecto a los trastornos o enfermedades que padezca. Trata de promover una autoimagen realista y digna.
Este último aspecto se enfatiza desde la óptica de la capacidad relativa de autonomía y de las posibilidades de realización que poseen las personas. Para elaborar el tema y los ejercicios son particularmente útiles las ideas de Branden, Deves, McKay y Selman, McKay, Deves y Fanning, McKay y Fanning, Palmer y Alberti y Ruiz. Objetivos específicos. 1. Desarrollar en los pacientes una imagen realista de ellos mismos, aprendiendo a valorarse positivamente. 2. Reforzar positivamente a los asistentes ante el impacto que les produce conocer más profundamente la naturaleza del trastorno que padecen. 3. Fomentar entre los asistentes una mayor confianza y amor por sí mismos. 4. Hacer que sientan una mayor satisfacción por su propio ser, que se sientan orgullosos ante sus logros. 5. Hacer que valoren el estar vivos y que tomen conciencia de ello. Que se sientan responsables de sí mismos, que sientan por ellos mismos y por los demás y que no se sientan dependientes. 6. Que aprecien diversos aspectos concretos y positivos de su vida, comer, música, deporte, etc., y que disfruten de las cosas que les rodean, naturaleza, su habitación, etc. 7. Que no se sientan culpables y avergonzados de su trastorno o enfermedad. Metodología. Se trata de organizar un grupo muy activo cuyas sesiones pueden tener lugar en diversos ambientes. La elección de las actividades y ejercicios estarán en relación a las peculiaridades de los asistentes a cada grupo. Se trata de que realicen comportamientos gratificantes para ellos y para los demás. Un ejemplo claro es que una sesión de autoestima puede desenvolverse en una cocina, donde algunos de los asistentes demuestran su habilidad preparando algo que luego los demás degustan y alaban. Otra sesión puede transcurrir en un paseo por el parque, donde se disfruta de la estimulación de los sentidos. El escuchar música o leer colectivamente también son ejemplos de sesiones. Y, por supuesto, formatos más habituales, como los centrados en la dinámica de grupos, donde se enseñan habilidades para reforzar a los demás y para fomentar el autorrefuerzo. Secuencia de las sesiones. 1. Crear un ambiente relajado y optimista. Uso de diversos elementos para la enseñanza y la experimentación, como pizarra, cuadernos, colchonetas, espejos, etc. 2. Trabajar con ejercicios estructurados para destacar aspectos positivos en cada uno de los asistentes. Se deberá utilizar el refuerzo social positivo para estimular a cada miembro del grupo. 3. El terapeuta indagará los aspectos positivos de cada asistente y creará situaciones en las que puedan demostrarlos al grupo y ser reforzados por ello. Fomentará también la puesta en práctica en el medio habitual de cada asistente. 4. Lectura de poemas que valoren la vida. Escuchas colectivas de música y otros ejercicios para el despertar sensorial y de la conciencia. Evaluación del grupo de autoestima. Se promueven las consignas de autoestima y se refuerza su verbalización por los asistentes. Se consideran también como progresos en el grupo la realización de trabajos personales, como frases, poesías, fotografía, música o canciones favoritas que ilustren facetas de la autoestima. El uso de los diferenciales semánticos, de los dibujos y de otras expresiones plásticas nos ayuda también a evaluar el progreso en la autoestima. La meta final, adherencia al tratamiento y autocontrol. Este escalón final corresponde al tercer trimestre y constituye la meta operativa de todo el programa de psicoeducación. El objetivo fundamental es lograr la adherencia al tratamiento, una adecuada pauta de autoadministración de la medicación, una mejora sustancial en la comunicación con el psiquiatra y en promover una sensación y una conducta de autocontrol sobre las propias emociones. Descripción del grupo de adherencia al tratamiento. Los asistentes pueden conocer a este grupo como tu seguridad, tu medicación, ayuda y apoyo, etc. Para elaborar este currículo es particularmente útil el módulo de Medication Management del programa de Lieberman, Social and Independent Living Skills, así como los trabajos de Meichenbaum y Turk, Rochon y Salieras. Con respecto a ordenar conceptos sobre neurolépticos y otras farmacoterapias psiquiátricas son útiles los textos de Bradley y Hirsch, Chinchilla, Fernández y Mas, González, Guse, Richheimer y Esuba y, en particular, el de Lee Kay y Gordon. Lo básico en este grupo es justificar la terapia neuroléptica como el tratamiento y la profilaxis más fundamentada científicamente para los trastornos de esquizofrenia. Para ello hay que ofrecer una explicación razonada y asequible de su posible mecanismo de acción, detenerse ampliamente en considerar los efectos principales y, especialmente, los secundarios, y valorar sobre todo su acción profiláctica ante las crisis.
Junto al moldeamiento del hábito de autoadministración de la medicación, es fundamental mejorar la percepción que el usuario tiene del psiquiatra e incrementar su capacidad para comunicar sus síntomas y molestias, así como los efectos desagradables que les produce la medicación neuroléptica. Se deben considerar también otras medicaciones, como tranquilizantes, hipnóticos y antiparkinsonianos. Objetivos específicos. 1. Informar a los asistentes sobre las principales medicaciones que toman, ofreciéndoles un cuadro clasificatorio de los neurolépticos, hipnóticos, tranquilizantes y correctores. 2. Enseñarles a valorar la medicación neuroléptica y el contacto habitual con el psiquiatra como factores de protección. 3. Ayudarles a reconocer los efectos de la medicación neuroléptica, que distingan sus beneficios y los efectos secundarios que posee. Entrenarles la habilidad específica de comunicar estos hechos al psiquiatra. 4. Que aprendan a reconocer los factores de riesgo de su condición, como el abandono de la medicación, el consumo de drogas y alcohol, el exponerse a situaciones de estrés, etc. Metodología. Combinará la situación de sala de clases con la de entrenamiento de habilidades. Es necesario utilizar esquemas sencillos para la clasificación de las medicaciones y ayudar a los asistentes a confeccionar sus propias hojas pauta para la autoadministración de la medicación. Las habilidades de interacción con el psiquiatra. Deben entrenarse utilizando la representación de papeles. Es fundamental el uso del grupo como modelado y refuerzo social. Para facilitar el desarrollo del grupo se ha preparado un material escrito para uso de quien coordina el grupo, aun cuando en determinados grupos puedan entregarse directamente a los participantes. El esquema del material escrito es el siguiente. 1. Neurolépticos o el precio de la tranquilidad. 2. Lista de síntomas secundarios producidos por los neurolépticos. 3. Guías para la representación de papeles durante el entrenamiento. Secuencia de las sesiones. Puede variar de acuerdo con la actitud inicial que el grupo tenga hacia la medicación neuroléptica. Normalmente en el trimestre anterior los asistentes ya han asumido la necesidad del tratamiento y ello les hará estar más interesados en obtener más información sobre las características de esta medicación. Normalmente nos inclinamos por seguir el orden que propone Lieberman 1985. Módulo 1. Información sobre las medicaciones. Se dedica a enseñar a los asistentes las diversas medicaciones y el grupo a que pertenecen, neurolépticos, tranquilizantes, hipnóticos y correctores. Se especifican sus efectos principales y el porqué de la necesidad del mantenimiento de la terapéutica neuroléptica. Cada miembro del grupo debe finalmente saber clasificar e identificar su propia medicación. Módulo 2. Entrenamiento en la correcta autoadministración de la medicación y en la evaluación de sus efectos principales. Entrena en los pacientes las conductas de autoadministración, manipulación de la medicación, tarjeta de registro de la medicación y autofijación de un ritual para tomar la medicación, hora fija, etc. Módulo 3. Identificación de los efectos secundarios de la medicación. Se dedica a ayudar a cada participante a identificar los efectos secundarios que esta medicación les produce. Para ello se utilizará una lista de efectos secundarios más comunes para que los pacientes aprendan a identificarlos en ellos mismos. También se estudia el papel de los correctores. Módulo 4. Habilidades para comunicar problemas con la medicación. Incremento de la comunicación con el psiquiatra. Las sesiones finales se dedican a entrenar en los asistentes habilidades de comunicación con el psiquiatra para expresar sus necesidades e inquietudes respecto a la medicación. Se incluyen habilidades para discriminar cuando necesita una consulta psiquiátrica utilizando lo aprendido en el trimestre anterior sobre los síntomas prodrómicos. Evaluación del grupo de adherencia al tratamiento. Las preguntas de dos alternativas, verdadero o falso, pueden ser útiles para evaluar los conocimientos sobre la clasificación de los medicamentos que toman, sobre los efectos principales y secundarios de los neurolépticos. Se utilizan, además, diferenciales semánticos para evaluar actitudes ante los medicamentos y ante los psiquiatras. En el entrenamiento de habilidades de comunicación con el psiquiatra y con su familia se utiliza la representación de papeles diagnóstica, de entrenamiento y de evaluación. Descripción del grupo de prevención de la ansiedad y de la depresión. Los asistentes lo pueden conocer con el nombre de Contrólate. Para elaborar los ejercicios de este grupo resultan de gran utilidad los manuales de terapia de conducta, como los de Caballo, Cautela y Groden, Carnwath y Meller, Dedes, McKay y Selman, Dier, Ellis y Grieger, Fowler, Garetti y Kuipers, Houghton, Salkovskis, Kirk y Clark, Lazarus, Magaro, McKay, Dedes y Fanning, Meichenbaum,
Wassing y Volpe, entre otros muchos. Lo básico en este grupo, que se lleva a cabo en días alternos con respecto al anterior, es ayudar a los asistentes a identificar sus estados de ánimo y a promover comportamientos de autocontrol. Lo ideal es que sean recursos que normalmente utiliza cualquier persona cuando se siente nerviosa o triste: tomarse una tila, darse una ducha, relajarse, llamar a un amigo por teléfono, etc. No se trata de implantar un completo programa de autocontrol, sino más bien de acercar a los asistentes a la experiencia de reconocer y modular sus emociones. Una consecuencia deseable es lograr aumentar el reconocimiento y la empatía con las emociones del otro, conocidos los déficits que en este aspecto presentan las personas afectadas por esquizofrenia. Objetivos específicos. 1. Enseñar a los asistentes a reconocer sus estados emocionales, especialmente la alegría, la tristeza, la ansiedad y la ira. 2. Entrenarles a autorregistrar diversos síntomas depresivos y ansiosos. 3. Practicar una serie de recursos para combatir la intranquilidad, la apatía y la tristeza, recursos tales como relajación, infusiones, cambio de ambiente, anticipación de consecuencias positivas, música, aficiones, etc. 4. Fomentar en los asistentes una filosofía del autocontrol y de la capacidad personal para reestructurar situaciones desagradables. Metodología deberá ser más experiencial que didáctica, aun cuando sea necesario contar con los recursos de la pizarra y protocolos escritos para facilitar el aprendizaje. Para acercar la experiencia emocional es necesario trabajar tanto los aspectos expresivos externos, públicamente observables, como las experiencias relatadas por cada asistente al grupo. El coordinador debe destacar los aspectos comunes de las emociones humanas. En la segunda parte, cuando se están implantando habilidades de autocontrol, es fundamental recoger las experiencias cotidianas de reconocimiento de emociones y de autocontrol de los asistentes y utilizar el grupo para el refuerzo social ante el ejercicio de estas habilidades. Secuencia de las sesiones. 1. Las primeras sesiones se dedican a describir las emociones humanas más comunes, haciendo referencia a los aspectos expresivos que permiten su identificación en otros y las vivencias de cada cual. Un paso más avanzado consiste en establecer que la emoción depende de la forma en que se piensan o razonan las situaciones. Para ello se ha elaborado un texto sobre rechazo de ideas irracionales y desarrollo de técnicas de afrontamiento, basado en las ideas de X, aun cuando también en cienos grupos se ha utilizado la novela de Dier, Los regalos de X. 2. Las siguientes sesiones se dedican a entrenar a los asistentes para que sepan discriminar sus estados de ánimo. Para ello se cuenta con el inventario de depresión de Beck, con la escala para la evaluación de la ansiedad de Hamilton y con el inventario de ansiedad estadorazgo, así como con diseños de autorregistro. 3. Finalmente, el grueso de las sesiones se dedica a practicar relajación, respiración, técnicas de imaginación, detención de ideas perturbadoras, planificación personal, preparación de infusiones y ejercicio físico, orar o meditar, entre otros recursos de autocontrol, que se eligen de acuerdo con las experiencias previas de los asistentes y de su medio cultural. Evaluación del grupo de prevención de la ansiedad y la depresión. Utilizamos formas breves y simplificadas de escalas de autoevaluación de la ansiedad y de la depresión. Se enseñan diversos procedimientos de autocontrol a través de la representación de papeles, utilizando la secuencia de la representación de papeles de diagnóstico, de entrenamiento y de evaluación. Se utiliza el refuerzo social de los logros realizados en experiencias fuera del ámbito del grupo. Se emplean también escalas tipo Likert para evaluar el conocimiento y la puesta en práctica de habilidades de autocontrol. Conclusiones. Este programa de psicoeducación fue evaluado en un diseño con grupo control y sus resultados publicados dentro de un amplio programa de rehabilitación psiquiátrica. Los beneficios más evidentes, a un año de seguimiento, fueron la disminución de la tasa de ingresos en unidades de agudos, la toma de la medicación de forma autónoma y la mayor asistencia a las consultas del psiquiatra. La experiencia de desarrollar estos grupos nos inclina a pensar que el programa permite una mayor conciencia de enfermedad, el que las personas adopten un estilo de vida más seguro ante su condición de vulnerabilidad a presentar episodios de esquizofrenia, preserven su autoestima y adquieran mayor motivación por los programas de rehabilitación y reinserción. Es cierto que la evaluación realizada se refiere a una amplia investigación, que incluía la valoración de un programa de rehabilitación y psicoeducación, y que ahora es necesario analizar y evaluar detalladamente cada componente de esta oferta asistencial a fin de calibrar la aportación de cada actividad. Sin embargo, la evaluación global nos permite afirmar que la psicoeducación, junto a otras actividades de rehabilitación, es un enfoque válido en la terapia y asistencia de los trastornos esquizofrénicos.
Resumiendo, los aspectos más importantes del enfoque psicoeducativo serían los siguientes. 1. Ofrecer una nueva perspectiva al difícil problema de vivir con esquizofrenia. Mientras las técnicas terapéuticas, estrictamente curativas, no alcanzan todavía un nivel de eficacia que garantice una plena y total recuperación del proceso esquizofrénico, la psicoeducación ofrece una alternativa válida para afectados y sus familias. 2. La psicoeducación es un enfoque que reconoce el derecho de las familias y de los afectados a conocer la realidad de los conocimientos científicos actuales sobre el problema y a utilizar este conocimiento en su beneficio, con el propósito de elevar su calidad de vida y afrontar en mejores condiciones las dificultades cotidianas de la vida familiar y social. 3. El enfoque psicoeducativo trata de dignificar a la persona afectada de esquizofrenia, considerándola un sujeto de derecho, autónomo y con capacidad para dirigir su vida. Ante los episodios psicóticos se adopta un criterio protésico, en vez de un juicio de inhabilitación. Es decir, se piensa cuál es la mejor forma en que se puede ayudar a la persona discapacitada para que ejerza sus roles sociales a pesar de sus minusvalías. 4. Las actividades psicoeducativas utilizan métodos muy variados para superar las discapacidades cognitivas y las disfunciones comportamentales que conlleva el sufrir un trastorno esquizofrénico. Los fracasos deben atribuirse siempre al método utilizado y no a la psicopatología o a los deterioros. Todas las personas afectadas pueden aprender y organizar su comportamiento en función de metas de autocuidado si sabemos proporcionarles la información a través de medios adecuados a su comprensión y les procuramos el ambiente con las señales idóneas y la estimulación modulada de acuerdo a su vulnerabilidad. 5. Las actividades de psicoeducación, por su enfoque grupal, nos parecen un recurso adecuado para ser utilizado en servicios de atención en salud mental, tanto ambulatorios como hospitalarios, porque pueden ser desarrolladas por un equipo multiprofesional, porque son operativas y se pueden adaptar a diferentes grupos según la edad, intereses o cultura, y porque permiten su evaluación y pueden enseñarse a los equipos de salud mental. Nuestro papel como psicoeducadores es construir un vínculo inteligente con las personas que sufren trastornos esquizofrénicos, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de desarrollo personal. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.